Hola, una vez más aquí por la gracia de Dios para compartir con ustedes la lección del discipulado Conociendo a Dios número 9. Vamos en Génesis capítulo 3, el versículo 21. Desde ahí vamos a iniciar esta clase y voy a leer el versículo 21 de Génesis 3. Dice así la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bien, hemos visto que cuando Adán y Eva pecaron, ellos tomaron hojas de higuera para hacerse delantales, para cubrir su pecado. Dios les preguntó que quién les había enseñado que estaban desnudos, porque solo Dios puede enseñar. Ellos tratan de cubrir su pecado a su manera, porque ahora tienen un punto de vista diferente al de Dios. Solamente cubrían su parte delantera, pero el resto de su cuerpo estaba desnudo. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en este caso para cubrir el pecado del hombre? Entonces dice el versículo sagrado: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Túnicas es algo que cubre todo el cuerpo. Y dice de pieles. Entonces la pregunta sería: ¿de dónde salieron las pieles? ¿De dónde saca Dios las pieles para hacer los vestidos de Adán y Eva? Entonces, las pieles salen de los animales que tuvo que hacer Dios. Entonces, para sacar las pieles de los animales, Dios hizo un sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios toma dos corderos, dos ovejas o dos animalitos y sacrifica esos animales y saca las pieles y los vistió. Hay una pregunta muy interesante que nosotros hacemos y es la siguiente: ¿qué creó Dios primero? ¿Al hombre o a los animales? La respuesta es lógica. Primero Dios creó los animales con el fin de que los animales estuvieran preparados para el hombre. Entonces Dios crea primero los animales. Todo fue creado, por eso el hombre fue creado de último, porque todo fue preparado para el hombre. Aún los animales fueron preparados y fueron creados para suplir la necesidad del ser humano. Entonces, Dios sacrifica los animales y saca las pieles, y hace túnicas para ellos. Ellos habían hecho delantales de hojas de higuera, pero ¿cuánto durarían esas hojas? No durarían un tiempo largo, algo muy corto, 2, 3 días duraría y se secarían esas hojas. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no está capacitado, según sus obras, para cubrir su pecado. Pero Dios hace su obra completa y hace una obra perfecta para cubrir el pecado del hombre. Dios había diseñado un sacrificio para cubrir el pecado del hombre. Entonces, cuando Dios sacrifica esos animales, está mostrando Dios al hombre y enseñándole
que la paga del pecado es muerte, pero Dios no le da muerte al hombre, sino que le da muerte a dos corderos. Alguien está pagando por el pecado de Adán y Eva. Y son dos corderos inocentes que están pagando por el pecado del ser humano. Dios creó al hombre para tener una relación personal con él. Si Dios mata al hombre, se perdería ese propósito de que el hombre tenga una relación con Dios. Pero como Dios en su diseño perfecto, nada se le pierde, no se pierde ningún detalle. Dios ya había preparado con anterioridad los animales para cubrir el pecado del hombre. Entonces Adán se da cuenta de que ese sacrificio fue por ellos. Al inmolar, al sacrificar Dios estos corderos, Dios le está enseñando a Adán que él merece morir por su pecado, pero que Dios tenía una provisión para él y para su mujer. Eso es importante cómo Dios piensa en el hombre. Y de esta manera, al hacer el sacrificio de esos animales, Dios puede sacar el vestido, las pieles, y hacer vestidos para ellos y cubrir su pecado. ¿Qué vemos de Dios? Vemos su amor, vemos su misericordia, vemos la gracia de Dios para el hombre, al no matar al hombre, pero al proveer un cordero para él. Cuando Dios viste a Adán y Eva con esas túnicas, entonces Dios comienza a verlos a ellos vestidos de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué vestidos de justicia? Porque ellos quedan cubiertos, vestidos de alguien que ya pagó por el pecado de ellos. Dios hizo un juicio, Dios hizo un sacrificio en dos animalitos por el pecado de ellos. Quiere decir que se hizo justicia por el pecado. Al vestirlo de las pieles de sus animales, ellos quedan vestidos de un cordero. Ellos quedan vestidos de justicia. Y ahora Dios ve, cuando Dios ve a Adán y ve a su mujer, los ve vestidos de justicia. Qué hermoso es esto de Dios. Cómo Dios justifica al hombre. Cómo Dios cubre el pecado del ser humano. Y esto fue lo que Dios hizo allí. ¿Por qué? La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Podemos creer erróneamente, a veces podemos creer, o se nos ha dado a entender sin tener, digamos, la intención de hacerlo, pero se nos ha dado a entender que Dios puede perdonar nuestros pecados solamente por hacer una oración y decirle a Dios, Dios perdona mis pecados. No, ese no es el diseño de Dios. Dios diseñó que el pecado se perdona cuando hay un sacrificio o cuando hay muerte por el pecado. Es la manera en que Dios puede perdonar los pecados. Si no hubiera muerto esos corderos y Adán le pide perdón a Dios, Dios no lo puede perdonar. ¿Y sabe por qué no lo puede perdonar? Porque la paga del pecado es muerte. Necesariamente tiene que haber muerte por el pecado. Y a partir de allí es que podemos entender cuál es el plan de Dios para la salvación del hombre y para el perdón de sus pecados. Necesitamos entender esto.
sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso era importante que hubiera muerte. Por eso Dios hizo el sacrificio de 2 animales, de 2 corderos. Sacar la piel, hacer las túnicas y vestirlos a ellos para que ellos quedaran vestidos de la justicia de Dios. Esto es importante para entenderlo más adelante. Entender el porqué, el sacrificio del Cordero de Dios. Bien, entonces, en ese orden de ideas, entonces Dios está enseñándoles a ellos la justicia de Dios, pero también le está enseñando la misericordia de Dios y la gracia de Dios para el hombre. Por eso de ahí en adelante el hombre entiende que la manera de acercarse a Dios es a través de un sacrificio. Es la manera en que Dios, desde que el hombre pecó, entonces el hombre entendió que la manera de acercarse a Dios es a través de un sacrificio. Vamos al versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, Dios no solamente los vistió de justicia, de un juicio que se realizó en 2 seres inocentes a favor del pecador. Quien viene a pagar los platos rotos son 2 seres inocentes. Paga los platos rotos. Muere el justo por el injusto. Eso es lo que estamos viendo acá. Además de que Dios hace esa gran obra de cubrir el pecado del hombre y hacer su obra completa, entonces Dios dice algo importante. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo así como uno de nosotros? Dios está hablando en plural porque Dios es un Dios en 3 personas. Eso es algo que está en la palabra del Señor y eso no se puede negar. Dios está diciendo es como uno de nosotros. Sabemos que Dios son 3 personas. ¿En qué sentido es como uno de ellos, sabiendo el bien y el mal? Es importante entender esto. Dios sabe el bien y el mal, pero Dios no vive en el bien y el mal. Me explico. Aunque Dios tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, o sea, la manera en que el hombre piensa diferente a Dios. Dios lo sabe. Dios sabe que hay una manera de pensar diferente a Dios, una manera diferente de ver la vida, como Dios la ve. Dios lo ve y todo lo que Dios ve y vive, lo que está en él es perfecto. Pero lo que está en el hombre separado de Dios es imperfecto. Ese es el bien y el mal, lo imperfecto. Entonces dice, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Entonces ahora el hombre sabe el bien y el mal, pero vive en el bien y el mal, lo practica, mientras que Dios no practica el bien y el mal. Dios solamente vive en lo perfecto. Entonces, ¿qué sabe Dios que puede hacer el hombre? El hombre no va a querer morir. El hombre va a querer supuestamente lo mejor para él, porque es la forma en que está viendo el hombre sin tener en cuenta lo perfecto, sin tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué sabe Dios? Que el hombre, al no querer morir, va a extender su mano ¿a dónde? Dice claramente, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida.
es importante entender esto. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y estaba el árbol de la vida en medio del huerto. Cuando ellos estaban en lo perfecto, ellos podían comer del árbol de la vida, de hecho participaban y comían del árbol de la vida y vivían. No había problema con comer del árbol de la vida, porque si comían, están viviendo para siempre. Pero cuando ellos quedan separados de Dios, si ellos alargan su mano al árbol de la vida, van a vivir para siempre. Pero ¿en qué estado vivirían para siempre? Porque al estar en el estado perfecto, ellos podían comer y no pasa nada. Pero al comer del árbol de la vida, estando separados de Dios, en pecado, vivirían para siempre, pero separados de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no habría redención para el ser humano. No habría forma de un sacrificio para ellos. Si ellos comen del árbol de la vida, viven para siempre, pero separados de Dios, en pecado, en enfermedad y en todas estas cosas. Dios no quería eso para el hombre. Eso no fue lo que Dios había diseñado. Por eso, ¿qué decisión toma Dios? Entonces en el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca del huerto para que no coma del árbol de la vida. Y lo saca para que labre la tierra, para que trabaje la tierra, para que se ocupe en lo que Dios le había dado. Separado de Dios, pero aún así separado de Dios, iba a ocuparse de lo que Dios había diseñado para el hombre, pero con una esperanza de redención. Dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Entonces Dios dice, lo echó, lo sacó, echó fuera al hombre, lo saca, por decir algo como lo saca la fuerza, lo saca y dice, y puso al oriente de querubines allí, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mira cómo Dios protege al hombre. A veces el hombre no entiende lo que Dios hace, pero todo lo que Dios hace es a favor del hombre. Lo saca, lo echa y coloca una espada, querubines y una espada. ¿Quién podía entrar? ¿Quién podía pasar al árbol de la vida? Nadie. Nadie podía pasar de los seres humanos. No podía pasar a ese árbol de la vida. Dios está guardando al hombre de que coma del árbol de la vida en pecado, en ese estado de muerte. Dios aún ahí está protegiendo al hombre. ¿Qué esperanza hay para el hombre? ¿Cómo puede volver el hombre al árbol de la vida? Dios ya tenía preparado un camino. Dios iba a preparar algo para el hombre, para que el hombre pudiera volver al árbol de la vida. Ese es Dios. Dios que ama y protege al hombre. Capítulo 4, versículo 1 al 5 dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo,
por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasó después de que Dios saca al hombre de su mujer del huerto? Ellos empiezan a labrar la tierra, pero dice que conoció a Adán a Eva, o sea, hubo intimidad, tuvieron relaciones íntimas, y dice que concibió y dio a luz a Caín. ¿Y qué dijo la mujer? ¿Qué dijo Eva? Dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Dios. Toda persona que nace por voluntad de Dios. No es por voluntad del hombre. ¿Por qué estamos hoy acá? Por voluntad de Dios. Nadie ha nacido sin propósito. Nadie puede decir, yo no sé por qué nací. De hecho, cuando no se tiene claro el entendimiento por qué estamos aquí en esta tierra, por qué nacimos y para qué nacimos, se pierde el sentido de la vida. Y cuando se pierde el sentido de la vida, ¿para qué vivir? Las personas pierden el sentido de la vida porque no le encuentran propósito a la vida. ¿Y sabe qué hacen? Toman decisiones equivocadas, se quitan la vida. Porque no entienden el propósito de Dios. Toda persona que nace por voluntad de Dios. Hay personas que pueden maldecir su destino, maldecir su vida, pero no. Dios le dio la existencia con un propósito. Toda persona que nace por voluntad de Dios. Eva dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. Ella ya conocía la promesa de que la salvación vendría por medio de un hombre, de un hijo. Y estaba pensando, Eva, cuando Caín nace, ella pudo haber pensado, posiblemente él sea el libertador. Posiblemente. Por eso dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero dice que después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora vemos en Abel una función, pues, que Dios no la había dado desde el principio. Dios había ordenado al hombre que labrara la tierra, pero no que pastoreara ovejas. ¿De dónde sale o de dónde saca Abel empezar a pastorear ovejas? Si lo que Dios había dicho era que había que labrar la tierra. Entonces la pregunta es, ¿quién estaría haciendo la voluntad de Dios? ¿Caín o Abel? Caín era labrador de la tierra y era lo que Dios había mandado desde el principio. Pero ahora Abel está pastoreando ovejas. ¿Por qué razón está pastoreando ovejas? Y la razón por la cual Abel está pastoreando ovejas no es para comer carne o tomar la leche de las cabras, porque recordemos que cuando Dios en el principio creó al hombre, lo hizo vegetariano.
el hombre no comía carne. Entonces, no podemos decir que Abel estaba pastoreando ovejas para la carne. No, el hombre no consumía carne en su origen. Entonces, ¿para qué era pastorear ovejas? Era para los sacrificios por el pecado del hombre y para sacar las pieles y hacer los vestidos. Entonces, Abel estaba pastoreando ovejas porque estaba de acuerdo también con el diseño de Dios, que el hombre se acerca a Dios a través de un sacrificio. Qué importante que Abel hubiera entendido esto. Dice el versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bien, interesante esto que la Biblia nos narra. Dice que aconteció andando el tiempo, pasó el tiempo. Y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pregunta, ¿qué sabía Caín de ofrendas? ¿Por qué Caín trae una ofrenda a Dios? Caín sabía algo. Caín sabía que las ofrendas eran para Dios. Caín sabía que había que ofrecer ofrenda a Dios. Dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él sabía de ofrendas. Él sabía lo que Dios requería, una ofrenda. Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ahora dice que Abel también trajo una ofrenda. Quiere decir que Abel también sabía de ofrendas. Pero ¿qué trae Abel? Abel trae, dice, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Abel sabía que las ofrendas eran para Dios. Que las ofrendas se le traen a Dios. ¿Por qué? Porque así lo ordenó Dios. Las ofrendas son para Él. Pero dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta es, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Ambos trajeron ofrenda. Caín trae el fruto de la tierra. Abel trae de los primogénitos de las ovejas. ¿Qué era lo que Dios había diseñado? Respecto a las ofrendas, la manera de acercarse a Dios es a través de un sacrificio. Debe haber derramamiento de sangre. Caín trajo el fruto de la tierra. Si usted corta una naranja y usted la exprime, sale jugo. Pero si usted sacrifica un animal, sale sangre. Dios requería la vida de un ser para el perdón de los pecados. Era la vida de un ser, de alguien que tuviera vida, pero que fuera inocente. Entonces Abel está entendiendo, porque la tradición nos ha enseñado que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no le trajo lo mejor de la tierra. ¿Sí? La Biblia dice que Caín trajo una ofrenda excelente. Trajo una ofrenda excelente. Pero la ofrenda de Abel fue más excelente. Más excelente, ¿por qué?
porque estaba conforme al diseño de Dios. Era a través de un sacrificio. Por eso Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Y mira, interesante lo que dice el texto. Mira con agrado. ¿A quién mira primero? ¿Qué mira primero Dios? ¿La ofrenda o la persona? ¿Qué mira Dios primero? Cuando tú traes una ofrenda, ¿qué es lo que mira Dios? ¿Tu ofrenda o te mira a ti? La Biblia dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué fue lo que miró Dios en Abel? ¿Qué había en Abel? ¿Qué había en el corazón de Abel? Había fe. Fe es creer en los diseños de Dios. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Dar por sentado que lo que Dios dice es real, verdadero y perfecto. Eso es fe. Entonces, cuando Abel trae esa ofrenda y se la presenta a Dios, Abel está diciendo, yo creo en el diseño de Dios. ¿Por qué él trae esa ofrenda? Por lo que cree de Dios. Caín trajo fruto de la tierra. Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. ¿Qué no había en Caín? Dios mira a Caín y ¿qué no ve en Caín? No ve fe. No le cree a Dios. Él no reconoce que merece morir. Porque cuando alguien traía la ofrenda de sacrificio, cuando traía e inmolaba y sacrificaba ese animal, le estaba diciendo, Dios, yo traigo esta ofrenda porque reconozco que tú eres santo. Yo soy pecador, merezco morir, pero me acerco a través de un sacrificio, porque esta es la manera en que me puedo acercar a ti, a través de un sacrificio. Caín no creía en este diseño de Dios. Caín decía, yo puedo traer una ofrenda a Dios, sí, y le traía ofrenda a Dios, pero la traía a su manera, no a la manera de Dios. Caín quiso agradar a Dios a su propia manera, lo mismo que pasa hoy en día. La gente quiere agradar a Dios a su propia manera y no a la manera de Dios. No como Dios ha diseñado, sino como ellos creen que lo pueden hacer. Entonces se acerca a través de la religión. Hay personas que creen que pueden agradar a Dios haciendo buenas cosas, portándose bien y otras clases de cosas que la gente piensa que puede acercarse a Dios y que Dios está obligado a perdonarlos por lo que ellos hacen. Pero no tienen en cuenta el diseño de Dios. No lo tienen en cuenta. Caín es el padre de las religiones. ¿Qué es la religión? La religión es acercarme a mi manera a Dios. Es la manera que yo uso para acercarme a Dios y me acerco a través de una religión. O me acerco a través de buenas obras. Si yo me porto bien, entonces Dios no me va a castigar. Dios está obligado a perdonarme si me porto bien. Caín es el autor, el padre de las religiones. Es el padre de todos aquellos que quieren acercarse a Dios a su propia manera. Pero Abel se acercó a Dios a la manera de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4, y terminamos con esta cita bíblica. Hebreos capítulo 11. En el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. La Biblia está reiterando que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
El de Caín fue excelente, pero el de Abel fue más excelente. Dice, por lo cual, como está hablando que por la fe, por esa fe de Abel alcanzó testimonio de que era justo. No es tanto que nosotros damos testimonio, sino que alcanzó testimonio. Por esa fe, por lo que Abel hizo, por la ofrenda que ofreció Abel, alcanzó un testimonio. ¿De quién? De Dios. Dios da testimonio de su ofrenda. Dios está diciendo, esto es lo que yo he diseñado. Esto es el plan. De esta manera he diseñado la manera de acercarse a Dios. Dios estaba diciendo, la ofrenda de Abel es correcta. Dios está dando testimonio. Dice, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, muere Abel, pero ¿qué sigue hablando? Su ofrenda sigue hablando de lo que él cree, de lo que él creía de Dios. Entonces la pregunta para nosotros, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Nosotros actuamos por lo que creemos. ¿Por qué yo o cualquier creyente no participaría de un pecado? Por lo que cree de Dios. Es la fe la que nos lleva a ser agradables a Dios. Es la fe. Es lo que creemos de Dios. Eso es lo que nos lleva a ser agradables a Dios. Hacemos lo que hacemos por lo que creemos de Dios. No lo hacemos por inercia. No lo hacemos porque tenemos un compromiso con la iglesia, porque tenemos un compromiso con el pastor. No, lo hacemos lo que hacemos por lo que creemos de Dios. Bien, damos por terminada la clase número 9 de este discipulado Conociendo a Dios. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y al canal de Facebook de nuestra congregación Palabras de Vida Eterna. Un abrazo.